Entramos en materia en las noticias nacionales. Antes los números de la COVID en Panamá. Ayer se reportaron por parte de las autoridades del Ministerio de Salud los siguientes números, la siguiente data. 146 nuevos casos y 3 fallecidos en las últimas 24 horas y 2.420 casos activos, lo cual da una total de 759.782 casos confirmados y 8.140 fallecidos, es lo que nos está dejando hasta ahora la crisis de la COVID-19. Bueno, vamos entonces a tocar un tema que creo que es importante porque el Suntrax ha declarado una huelga nacional para el próximo 4 de abril. El Sindicato de Trabajadores del Sector de la Construcción, uno de los más fuertes de este país, solicita un aumento de 70 centavos por hora para los próximos 4 años. Anuncian que de no llegar a un acuerdo con la convención colectiva de la CAPAC, ellos van a ir a una huelga a nivel nacional, o sea que paralizarían el sector construcción. Todo indica que es un hecho, parece que real, que todo queda en manos pues, de la capacidad de negociación que por décadas ha funcionado perfectamente bien, se han puesto de acuerdo y espero que esta no sea una excepción, tomando en consideración que la industria de la construcción, como el resto de las industrias y de los negocios, vienen de una situación lamentable, con ingresos raquíticos, por no decir sin ingresos, y es un golpe muy fuerte, de acuerdo a lo que observa la CAPAC, que se dé en cuanto a la reactivación de la construcción en Panamá, que ha sido uno de los principales motores de la economía de Panamá, don Milton. Yo creo que lo mencioné en algún programa anterior. Cada 7 años creo que es el ciclo en el que CAPAC y Suntrax negocian su convención colectiva. No todas las empresas de construcción están afiliadas a CAPAC y por lo tanto en la convención colectiva aplica básicamente a las empresas afiliadas a CAPAC y Suntrax. Ha habido intentos de formar otros sindicatos de trabajadores de la construcción, lo cual ha combatido la Suntrax con todos los recursos legales y algunos no propios, porque ha habido hasta eventos de violencia, pero la Suntrax reclama con su nombre, Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, que ellos tienen que ser el único interlocutor frente a la empresa. O sea, un primer elemento es que hay un gremio de la construcción que agrupa a la mayoría, pero no a todos los que se activan en la construcción, y a un sindicato que no permite que haya otro representante de los trabajadores organizados. Sin embargo, y a pesar de que son aguerridos y a veces agresivos, el Suntrax tiene palabra. O sea, una vez que llegan a un acuerdo, lo cumplen y lo hacen cumplir. Y también esperan otro tanto de las empresas. Entonces, cada 7 años, cuando están negociando el contrato de 7 años, se repite esto. No llegan a un acuerdo, la Suntrax anuncia o el Suntrax anuncia una huelga, se da la huelga un par de días, llegan a un acuerdo y el resto del tiempo no hay huelga. Ahora bien, la situación económica del país es muy delicada y de las empresas de la construcción no es menos, aunque empezaba a vislumbrarse un repunte. También para la economía nacional y para la paz social es importante que todas las personas que trabajan en el sector construcción tengan trabajo y que no lleguen a una situación de desesperación, porque la forma en que manifiestan esta frustración usualmente es con tranques y con piedras y con violencia cuando llevan a un nivel extremo sus posiciones. Entonces la CAPAC, que es el análisis del Suntrax, tiene que decidir si quiere perder, entre comillas, aceptando un aumento de sueldo
aceptable a la Suntrax o quiere perder con los días que demora una huelga en donde tienen una actividad económica paralizada. Y la CAPAC, que sabe cómo se baila este son, simplemente calcula cuánto tiempo aguanta y hasta dónde puede llegar y van a llegar a un acuerdo. O sea, vamos a ver lo que estamos viendo, pero normalmente por décadas han llegado a un acuerdo y luego todo se normaliza. Ojalá así sea, Milton, porque en este momento no estamos para estar, no debemos estar nosotros buscando elementos que irrumpan en la paz social y en la tranquilidad de la ciudadanía, y ojalá que haya un diálogo con respuestas y con soluciones por parte de la Suntrax con la CAPAC. Pero hay otro tema también que es inquietante, y es que hay una situación que indica que es importante buscar la manera de regenerar algunas formas, algunas conductas antiéticas de algunos miembros de la clase política. Me refiero a su intromisión en asuntos de la educación, particularmente en la universidad, la UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí, porque estamos siendo testigos de una situación que es que está a la espera de la sanción, el proyecto de ley 756, que es el que le permitiría a la rectora de esta casa de estudios postularse por tercera vez consecutiva para el cargo que está actualmente ocupando. El procurador de la administración ha decidido dar inicio a una investigación en ese centro de estudios tras recibir denuncia de que hay dobles salarios que reciben varios de los profesores o docentes. Entonces, esto sigue agrandándose, sigue inflamándose, porque incluso se señala, como se dice coloquialmente, con pelos y señales, la investigación del posible cobro de doble salario, por ejemplo, de personas que ocupan cargos de gobernador de Chiriquí y de director general de descentralización, como otros casos que señalan los medios de supuesto nepotismo y que han solicitado a la Contraloría que entre en esa materia. Entonces, ahora se está hablando de que se van a realizar clases no presenciales, sino utilizando tecnología. Y esto inquieta porque realmente ya es hora de volver a las aulas como están haciendo el resto del estudiantado. Lo que están diciendo en Chiriquí es que hay un alto descontento estudiantil producto pues de lo que se está viviendo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, porque sí se ha hablado de varios, del patrocinio de varios diputados que están impulsando de una forma descarnada el proyecto de ley 756. O sea, han elevado esto con un calor y un color extraño, el hecho de mantener en el cargo a la señora rectora. Y este programa no puede dejar de por medio señalar este punto, porque en Chiriquí, como el resto del país, los estudiantes no pueden ser sacrificados por ningún tipo de situación de esta naturaleza, porque eso va a alterar el pulso de la tranquilidad y de el provocar desasosiego. Entonces, este tipo de flagrante culto a la personalidad que se ha dado, según muchos estudiantes, hay que detener eso. Para bien, el presidente debe repensar la decisión que va a tomar, porque ya le han dado un matiz político al tema. Y entonces, al margen de la polémica, perdón, yo hacía un llamado a la reflexión, porque no se puede sacrificar la educación por ningún tipo de persona, por razones políticas, que está abanderada por un partido político. No, esto se debe mantener las manitas de la política fuera de la educación. Milton, no sé usted cómo la ve. Ayer hablábamos yo mencioné pues el democratismo, ese prurito de que aquí todo hay que someterlo a una votación, como si todo
hacerlo a votación fuera bueno. No, no siempre es bueno. A veces tienes que tener otro tipo de mecanismos que garanticen los propósitos de la institución. Los propósitos de la institución universitaria tienen que dirigirse a brindar una educación de calidad, a brindar una oportunidad del debate de ideas, de hacer investigación, de producir innovaciones. Entonces, cuando tú tienes un sistema que se puede perpetuar a través de la repartición de favores, a través de los nombramientos, de los dobles sueldos, de los ascensos, que no buscan la excelencia de la universidad, sino el voto para la reelección en el cargo de rector, y tú rompes el control de la no reelección, tienes esto, tienes un sistema clientelar que, además de lo que se ha denunciado, de que personas que tienen sueldo en la universidad y en otros cargos públicos se coaligan para lograr esta perpetuación y que continúe entonces el reparto. Pues tú y yo hemos sabido que la reacción de la Universidad de Chiriquí cuando uno critica esta situación y esta ley que están impulsando es venir a ofrecer publicidad. Nosotros no aceptamos, Milton, hay que decirlo, nosotros no aceptamos la publicidad. Y nosotros no lo aceptamos, pero la ofrecieron. Okay. Y seguramente otros medios recibieron la oferta y algunos la aceptaron. Y tal vez vieron la luz y cambiaron de opinión. Pues nosotros ni la aceptamos ni hemos cambiado de opinión. Nos parece mal. Nos parece mal lo que está pasando en la UNACHI. Nos parece mal el sistema en donde no hay un organismo de control independiente a nivel de junta de directores o junta de síndicos que deben tener los organismos como las universidades públicas, para que la selección de sus autoridades no tenga que ver con cuánto esa autoridad reparte a subalternos y estudiantes o anunciantes o a medios de comunicación, y tenga que ver con la calidad y el desempeño de la persona. Entonces el sistema, si van a reformar la ley, tiene que ser para establecer un sistema de junta directiva o junta de síndicos que controle la calidad de las personas que dirigen la universidad y quitarle esa capacidad de comprar la reelección a punta de los recursos públicos que se le asignan a una universidad para otros propósitos que no son la perpetuación en el poder. Acaba de llamarme el director general del diario La Estrella de Panamá para aportar. Dice que la convención colectiva es cada 4 años. Cada 4 años. Vale. Cada 4 años. Gracias, don Gerardo, por la gentileza de ayudarnos a siempre clarificar las cosas. Tengo que irme a un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Miren, estimados radioyentes a nivel nacional y mundial, porque nos reportan de diferentes países que nos están escuchando, sobre todo representaciones diplomáticas y estudiantes que están fuera de nuestro país, que nos escuchan a través de Facebook Live, o nos ven en Facebook Live y nos escuchan a través del Internet. Mire, la transparencia es una semilla que debemos o que necesitamos plantar rápidamente en Panamá. Porque ante ciertas insinuaciones de ciertos políticos de quererse atribuir el tutelaje de ciertas áreas, en este caso de la educación, es peligroso para cualquier país. ¿Por qué razón? Porque lo que hay que buscar es un acto reivindicatorio, donde de una vez y por todas se separe la educación de la política, para bien del país. Entonces, la independencia de la educación es fundamental. Hay gestos de ciertos políticos que van más allá del sentido común, lo que provoca repulsa. Eso lo voy a dejar de ese tamaño, ¿no? Pero en el caso, Milton, que vamos ahora a platicar es sobre la situación del petróleo y sobre todo de los combustibles. Y voy a circunscribirme no a otros países donde los presidentes han aplicado medidas para paliar un poco el incremento de los costos del combustible. Vamos a hablar ya de la parte más aún macro, ¿no? Y es que ante el guiño de ojos que hizo el presidente Nicolás Maduro en medio de una situación que está afectando globalmente, Maduro anuncia que él está dispuesto a
negociar con los Estados Unidos para dotarlos o para suplirlos del petróleo. Y los Estados Unidos manda una delegación de alto nivel a Venezuela y se reúnen, como dijo el propio presidente Maduro, en el Palacio de Miraflores, que es el Palacio Presidencial, y él dijo una frase que a mí todavía me retumba en los oídos. Él dijo, qué linda se veían la bandera de los Estados Unidos y de Venezuela juntas. Esto es un puente de plata que yo sentí que estaba mandando el presidente, el jefe de Estado venezolano. Pero de repente por allí mismo manda a la vicepresidenta de ese país, creo que se llama Delcy Rodríguez, la distinguida vicepresidenta, a reunirse con el señor canciller de Rusia y salen en unas fotos y unos videos pues, después de la reunión. En pocas palabras, está el presidente Nicolás Maduro muy hábilmente manejando el tema con las dos manos, pero en cada mano tiene un vaso distinto. Entonces esto ha generado una serie de comentarios porque realmente él está en su derecho de hacer lo que a bien le parezca como jefe de gobierno de Venezuela. Pero el hecho de una posición tan ambigua en una situación tan delicada, pues genera algún sentimiento de oportunismo ante la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania. Esto es muy propio de los gobiernos latinoamericanos, lo que aquí en Panamá nosotros denominamos juega vivo, pero también es un acto, debo decirlo, de habilidad política por parte de Maduro, que no tiene que pelearse ni darle lealtades, en opinión de no pocos, a ninguna potencia mundial. Entonces, ahora la Casa Blanca anunció anoche que no tiene ningún interés, dice la Casa Blanca, y lo voy a citar, que estoy buscando la nota, porque no quiero sacarla de contexto, lo que se dijo anoche. Dicen que la Casa Blanca anunció, dice aquí, que descarta por ahora importar petróleo de Venezuela. En pocas palabras, han cerrado por ahora la puerta a esa posible negociación. Milton, ¿qué le parece? Y el impacto que eso puede tener. Mira, empiezo por decir que los gobernantes, sobre todo los gobernantes autoritarios, buscan crear caricaturas o despistes para que se les subestime o se les sobreestime de acuerdo a sus planes. Por ejemplo, Putin, que es un hombre supremamente frío, irracional y racional, ha mandado señales de que estaría medio desquiciado para que el mundo se preocupe de que podría apretar el botón nuclear. Entonces yo pienso que Putin se está haciendo el loco, no está loco. Nicolás Maduro por muchos años ha jugado al tonto y ha hecho cosas para que saquen videos y saquen TikTok haciéndolo parecer tonto. Pero si tú ves la entrevista que él le dio a Jorge Ramos, que tuvieron la habilidad de retenerle los videos y luego dárselos para garantizar que todo el mundo viera esa entrevista. Porque si no le retiene los videos hubiera sido una entrevista más. Indica un hombre muy sagaz manejando a Ramos. Primer punto, Nicolás Maduro no es ningún tonto. Segundo punto, Nicolás Maduro va a hacer lo necesario para no caerse. Aquí dijo una vez el propio general Torrijos, el primer deber de un gobierno es no dejarse tumbar. Y esa es la lógica de Nicolás Maduro y su régimen. Cada vez que ellos han estado contra las cuerdas, aceptan una negociación, una conversación con la oposición, con Estados Unidos. Y yo creo que en este momento Nicolás Maduro está jugando con los Estados Unidos y no tiene ninguna intención de hacer lo que los Estados Unidos quieren o creen que él va a hacer, pero va a jugar con ellos. Entonces, lo que tú acabas de describir es parte de un juego. Recibe una delegación, le dice que es bonita su bandera y manda a la vicepresidencia a reunirse con el canciller ruso, a darle explicaciones y a balancear el acto. La industria petrolera venezolana está hecho un desastre, no solo en infraestructura, sino en recursos humanos. Los mejores talentos de la industria venezolana de petróleo, que se formaron por años, están trabajando en Colombia
o en los países del Golfo o en otros países petroleros. De hecho, la industria petrolera de Colombia prácticamente la crearon los venezolanos que se fueron de PDVSA. Por eso el presidente Iván Duque se va a Estados Unidos y le dice al equipo del gobierno de Biden, nosotros le vendemos el petróleo. Mejor que el de, vamos a desarrollar. Milton, mejor que el de Venezuela, fue lo que dijo el presidente. Bueno, seguramente venderá su producto, dirá que es mejor, etcétera. Bueno, sí. El punto es que para poner a andar la capacidad productiva de Venezuela para que pudiera compensar en el mercado el déficit de oferta que se produciría al sacar a Rusia, que es el primero o segundo productor del mundo de petróleo, está por ahí. Cuando tú sacas a Rusia de la ecuación, compensar eso requeriría una inversión, tengo dos cifras que son, bueno, bastante distantes, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. El Estado venezolano no tiene esos recursos para meterlo allí, ni tiene el manpower, el recurso humano. Entonces hay un rumor de que la Chevron, que es una empresa transnacional norteamericana, es la que entraría a administrar esos pozos petroleros. O sea, ese es el premio geopolítico al entendimiento con Estados Unidos. Pero luego Estados Unidos desmiente que quiera comprar petróleo de Venezuela. Yo pienso que están en la mitad de una negociación. Si Estados Unidos piensa que va a lograr que Maduro libere los presos políticos, deje de la persecución judicial, dará algo, pero a cambio va a pedir mucho más. Él va a pedir a Alex Saab de vuelta. O sea, los norteamericanos tienen un as, que es todo lo que Alex Saab esté diciendo, haya dicho o pueda decir para incriminar a la estructura de poder venezolana en todo tipo de delitos internacionales, no solo corrupción doméstica. Pero, mi opinión, Estados Unidos está cayendo en una trampa que le ha puesto Maduro, que se va a volver a burlar de ellos y va a volver a ganar tiempo, porque no va a darles lo que ellos creen que le pueden sacar. Ahora, termino con este argumento. El tema del desabastecimiento del mercado por la situación de la invasión de Rusia a Ucrania se termina cuando lleguen a un acuerdo que alguien está tratando de negociar, que si el presidente de Finlandia, que el primer ministro de Israel, que tal vez China juegue algún papel, porque Putin no le queda más remedio que negociar algo que le permita salvar cara si no se cae, y que la guerra prolongada en Ucrania va a producir un descalabro de lo que él construyó como una Rusia con la que había que sentarse a hablar. Entonces va a haber una negociación en algún momento que llegará a un acuerdo medio malo o medio bueno, pero no totalmente bueno ni totalmente malo, y Rusia volverá a vender petróleo. Así que esto es un tema coyuntural y Maduro está jugando con los tiempos. Mira, el presidente Maduro está acostumbrado a masticar contradicciones. No es un hombre fácil, no nos equivoquemos con Maduro. Fue conductor de bus, todo lo que quiera. Fue canciller de Venezuela, conoce el manejo diplomático muy bien. Es un hombre además con la habilidad suficiente para ir nutriéndose del conocimiento político, tiene el olfato, pero tiene que buscar la forma también de ver cómo sobrevive. Y en este juego entre personas que nadan con tiburones, como se le llama, ¿no? Putin es un hombre que está acostumbrado a lidiar con esas ligas, de las cuales Maduro está muy lejos todavía. Pero él hasta ahora ha afrontado los problemas que se le han presentado actuando de una forma brutalmente salvaje contra sus adversarios. Sin embargo, se me ocurre pensar de que a veces cuando los latinoamericanos juegan el juego de, ¿cómo se llama? El juega vivo, se corren el riesgo de que pueden pagarla muy cara esa situación. Porque ayer nada más Argentina anunció que uno de sus principales hombres en su gobierno, que se llama Diosdado Cabello, Argentina dice, donde ponga el pie aquí en Argentina va preso. Lo vamos a detener porque los Estados Unidos están pidiéndolo que vaya a rendir cuentas a la justicia estadounidense. Esa decisión tomada por el gobierno argentino es una señal que puede propalarse por una parte y por la otra, funcionar como un resfriado, ¿no? Que se vaya contagiando el resto de América Latina, en ver a Diosdado Cabello como un peligro, no únicamente para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, sino también su intromisión en los asuntos de ciertos países. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
Bueno, amigos, ya entramos en el último bloque aquí en Infoanálisis. Entre otras cosas, la pandemia trajo mucha depresión, mucho estrés, mucha ansiedad. En esas cosas se cebó la pandemia, tanto en mujeres como en hombres. Por mucho tiempo se ha mantenido la teoría de cuál es la naturaleza de la COVID-19 y muchos países que se declararon libres de COVID-19 después retornó con más virulencia esta pandemia de la COVID-19. Entonces, ahora China es uno de los países que se había anunciado como que ya había vencido la COVID-19 y adivinen qué. Ayer 17 millones de habitantes de la ciudad de Shenzhen, eso está ubicado al sur de China, fueron víctimas del nuevo confinamiento. Todo el mundo en su casa, nadie sale. Por un brote aparecido en una ciudad próxima a Hong Kong, donde el virus está, por cierto, teniendo efectos devastadores. China tomó esta decisión, han cerrado, incluso hay una fábrica muy grande de iPhone en esta ciudad, en Shenzhen, la cerraron, entre otras industrias y otros negocios que se han visto afectados pues, por el retorno de la COVID-19 en China. Por ejemplo, antier se anunciaron 3.400 nuevos casos, y la cifra más alta que se da desde que se inició la pandemia. Pero en China hay una particularidad. Con este resurgimiento de la COVID-19, adivinen qué, despidieron a 26 altos funcionarios por mala gestión en la pandemia. Y se pagan, esto es bastante benigno con lo que se estila en países como estos. Han sido despedidos de sus trabajos, pero han tenido incluso que ver, como dije, que suspender labores en las fábricas, etcétera. Hasta una ciudad muy de mucho movimiento, sobre todo que ha afectado a grandes empresas, Milton. Así que el retorno de la COVID-19, comenzando por una ciudad como Shenzhen, una ciudad grande, debe llamar a la reflexión también al resto del mundo, porque China, repito, había con toda razón dicho que había ya vencido porque había erradicado la COVID-19, pero resurge nuevamente en una ciudad de 17 millones de habitantes como Shenzhen. Diga, Milton. China tiene una política draconiana con respecto a la pandemia y aquí está aplicando. Hay un brote, cierran todo. O sea, eso ya lo hemos visto en otras regiones en algún momento en los últimos meses. Al mismo tiempo, hay la sospecha de que muchos países utilizan el tema de la pandemia como mecanismo de control político para evitar protestas, evitar movilizaciones, encerrar gente, etcétera, y hacer sentir el poder del Estado. Así que puede haber una u otra cosa, pero en China ambas cosas pueden estar sucediendo. Al mismo tiempo te digo que si la pandemia generó en Occidente, cuando digo Occidente, leí algo ayer que me llamó mucho la atención, es importante. Occidente es una forma de ver el mundo. Es Occidente Europa, Estados Unidos y es Occidente Japón. No es Occidente China. Y es Occidente Corea del Sur y Australia. Así que cuando hablamos de Occidente estamos hablando de estos países que tienen una forma de vida y de visión del mundo, básicamente sistemas democráticos regidos por un Estado de Derecho. Occidente creyó que industrializando a China, haciendo enormes inversiones, generando intercambio comercial, iba a cambiar el modelo político de China. Eso no es lo que ha pasado. En China se ha instaurado un capitalismo de Estado y de monopartidista, y eso no hay intención de cambiarlo de parte del Partido Comunista Chino. Entonces, la pandemia demostró a Occidente su dependencia en la planta industrial de China y sobre todo en cuestiones críticas. Y en el caso de los chips, la dependencia de Occidente está en Taiwán, que es el principal productor del mundo de microchips, que tiene plantas en algunos otros países como China, etc. Entonces, esta medida que han tomado refuerza la comprensión de Occidente de que tiene que trasplantar
y tiene que hacer lo que en inglés llaman un decoupling, o sea, un desenganche de sus economías con respecto a la economía china, para no depender y sobre todo porque China les preocupa ya como hegemón, como un competidor del modelo político mundial. Ahora bien, la posición de China con respecto al tema de Rusia puede acelerar aún más este proceso y, como han dicho ya varios autores en los últimos días, que vuelva a caer un telón de acero, pero un telón de acero hacia Rusia y China que deje por fuera de ese telón de acero a lo que hemos identificado como Occidente. Entonces, volver a cerrar, que es tu pregunta, tu tema de allá en Shenzhen, que es un área industrial importante, ya tú has dicho, hay una planta de iPhones, entre otras cosas, te acelera el proceso de desenganche de Occidente con respecto a China y de Occidente con respecto a Rusia en el tema energético. Eso puede tener unas consecuencias de largo plazo, aunque se supere el COVID y aunque se supere la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero mira, Milton, estamos nosotros todavía sufriendo el impacto y los rigores de esta pandemia, todavía sí. Entonces, lo que hay que analizar es que el problema mayor radica en que la dureza de esta pandemia ha enseñado a la humanidad la importancia de muchas cosas que antes pasaban inadvertidas para la mayoría de los felices que éramos antes de la pandemia, de los felices que éramos. Lo que ha hecho es que la pandemia ha reivindicado, entre otras cosas, la salud mental. Aquí nadie se preocupaba por la salud mental. La depresión, el estrés, etcétera, eran vistos con mucha normalidad. La pandemia ha provocado un terremoto social, económico y político en toda la faz de la Tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es asomarnos a la historia, ver cómo se desarrolló esta tragedia que es global, como dije, ¿no? Entonces, el tema de China es que China es un gigante que estuvo dormido durante muchos años. Recuerdo que Napoleón Bonaparte dijo que, ojo, que China era un león dormido. Entonces, no podemos perder de vista el impacto que puede tener esto, porque no se puede mirar de una manera superflua esa realidad de China. Puede ser que tenga como objetivo también cerrar esta ciudad. Tú hablabas de una forma muy dura. Cuando tú encierras 17 millones de personas no es poca cosa. Pero la disciplina que impone el gobierno chino también es otra realidad, Milton. No es tan fácil. No obstante, esto debe verse como una situación donde debe destacarse la evidencia científica. Debe primar por sobre todas las cosas, porque también puede ser que se descuidaron. Ahora están diciendo que todo viene, que esto se genera, ojo, hay que tomar muy en cuenta que esto se está generando fuera del territorio y que es Hong Kong. Dicen que Hong Kong es el que ha traído pues la vigencia de la COVID-19 una vez más a China. Así que ahí la dejo. Vamos a ver cómo transcurren las cosas en China, porque es un factor. Pero hablando de China, Milton, tú has observado que con la crisis esta de Ucrania, el rol de China en este momento está tomando más vigencia, porque Rusia le está diciendo a China que le apoye militarmente, con armamento, etcétera. Los Estados Unidos le dice a China, no se meta, quédese fuera del partido. Este partido es con bate de béisbol. Ok, por favor, mantenga su batecito ahí guardadito, porque esto es entre dos equipos y nada más, no queremos un tercer equipo. Entonces, eso puede en alguna manera también estremecer el curso de esta guerra por la invasión de Ucrania, Milton. La relación de China y Rusia ha sido siempre tensa. Ha habido hasta momentos de conflicto.
y ambos más o menos se han contrapesado y Occidente nuevamente ha buscado mantener esa situación de equilibrio recíproco. Incluso en la época soviética, cuando los soviéticos inicialmente apoyan a Mao Zedong, pero luego Mao Zedong se desenfoca y empiezan a ser potencias competitivas, y eso es lo que ve Richard Nixon y Henry Kissinger cuando abren la relación de Estados Unidos con China. Eso es lo que están buscando. Ahora bien, la primera reacción de Rusia cuando Occidente anuncia sanciones muy fuertes, mucho más fuertes de lo que él esperaba, es, perfecto, yo me entiendo con China. Primero, no tiene toda la infraestructura de tuberías para gasoductos, oleoductos, para mandar el petróleo a China de una forma eficiente. Segundo, no tiene las infraestructuras comerciales montadas por Occidente en Rusia para comprar los productos que puede vender China. En el tiempo lo pueden tener, pero no lo tienen. Pero si lo construyeran, Rusia acabaría convertida en un país dependiente de China. Y eso es lo que Rusia ha tratado de evitar en distintas épocas, desde los zares, los soviéticos y ahora bajo Putin. Rusia no se quiere ni puede convertir en un estado vasallo de China, pero si este giro lo hacen porque Occidente lo bloquea, eso es lo que acabaría sucediendo. Ahora, China ha estado un poco dudosa de cómo jugar su rol en esta situación, pero ahora Estados Unidos denuncia que está a punto de venderle armamento. Si China le vende armamento a Rusia, la guerra en Ucrania sí puede extenderse. Rusia está llegando a un punto en unos días donde se habrá agotado su suministro necesario para la operación de Ucrania, la guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania, que ellos pensaban que iba a ser de un par de días. Si China le mete material a Rusia, Rusia aguanta más. Entonces, ¿cómo se maneja China en esto? Ellos, en el fondo, les conviene una Rusia debilitada que finalmente se convierta en un estado vasallo, pero a ellos no les conviene perder el mercado occidental, particularmente Europa, por haberse ido de bruces dándole un respaldo absoluto a Rusia. China está tomando decisiones estratégicas muy frías, pero de acuerdo a cómo se mueva, puede ganar mucho o perder mucho económica y geopolíticamente. Mira, la agencia France Press, que es una agencia muy seria, da cuenta que Rusia tiene actualmente un total de 40.000 combatientes que son del ejército sirio y algunas milicias aliadas que van a incorporar en la operación militar en Ucrania. Eso agrava todavía más la situación porque es agregarle otro factor más. Tenemos que ir, Romilton. Dame 30 segundos. Solo te digo que el potencial del ejército ruso en toda Rusia es 3 veces el de Ucrania. El potencial de estas milicias en Siria sí. Pero si tú te traes todo eso al teatro ucraniano, desproteges todos los territorios donde estaban esas tropas y ahí te expones a otro tipo de combate. Yo dudo mucho que Rusia quiera o pueda mover todas esas tropas al teatro ucraniano a riesgo de perder lo que ha ganado en otro lado. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.